Geografía infinita desde casa. En estos tiempos de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, cuando estamos viviendo con pavor sus consecuencias, con su rastro de destrucción y sus impactantes cifras de muertos en numerosos países, hablamos hoy de las otras grandes epidemias. Echamos la vista atrás para conocer cuáles fueron las mayores epidemias a lo largo de la historia y sus consecuencias. Recientemente hemos visto correr como la pólvora un meme en internet. Allí se explicaba que las pandemias se ajustan a un patrón y suceden cada 100 años. La peste negra en 1720, el cólera en 1820, la gripe española en 1920 y ahora en 2020 el coronavirus. Más allá de que se obvian otras epidemias, si nos ceñimos a esta imagen, la información que contiene no es correcta. La peste negra no se originó en el año 1720, como allí se dice. Los primeros brotes de esta epidemia ocurrieron entre los años 1348 y 1350, es decir, 400 años antes de lo que se muestra en el citado meme. El cólera ha causado 7 pandemias diferentes desde el año 1817. La séptima oleada de la pandemia de cólera se originó en Indonesia en el año 1961. Por lo tanto, tampoco se originó en 1820, como allí se indica. La primera pandemia de cólera se dio en 1817 y se ha ido replicando. La pandemia de la gripe de 1918, llamada coloquialmente gripe española, se originó en el año 1918, no en 1920. Pero más allá de las inexactitudes de este meme, lo cierto es que las grandes epidemias de la historia han sido, por orden cronológico, esas tres: la peste negra, el cólera y la gripe española. Nos acercamos hoy a todas ellas de la mano de Bernardo Ríos, colaborador de Geografía Infinita. Bernardo ha escrito en el blog una serie de artículos sobre estas tres grandes epidemias y ahora las repasamos con él. Hola Bernardo, ¿qué tal estás? Hola Gonzalo, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar primero de la peste negra. Nos situamos en la Edad Media, hacia mediados del siglo XIV, y si no estoy equivocado, un tercio de la población europea de aquella época falleció debido a la peste negra. ¿No es así, Bernardo? Sí, exactamente, las cifras bailan mucho, pero sí, aproximadamente se puede decir que un tercio de la población. De todas formas, sería importante aclarar también que la gran peste del siglo XIV no es la primera que hubo ni la última tampoco. Uh-huh. La primera está documentada en el Imperio Romano de Oriente, en lo que ahora se llama Imperio Bizantino, en el siglo VI. Y se sabe que incluso el propio Justiniano, el emperador más importante, la tuvo e incluso sobrevivió a ella. Ya. Nos habla de esto Procopio, que fue un historiador del momento que lo vivió, que nos cuenta que hubo miles de muertos cada día, un desastre. Uh-huh. Ya. Sí, dime. Sí, no, o sea, que digamos no era la primera la medieval, pero quizá la que más mortalidad tuvo sí que fue el brote que podemos ubicar en la Edad Media Sí, exactamente, porque en la Edad Media, que es la famosa del siglo XIV, aunque también se expandió hasta el siglo XV. No fue solo durante 3 o 4 años, que es lo que se estudia siempre, sino que hubo repetidos brotes a lo largo de muchos años, hasta bien entrado, hasta finales del siglo XV, aunque fueron mucho menos fuertes. La peste acabó con un tercio de la población europea, como tú decías, que aproximadamente mató a 20 millones de personas en Europa. La suma total de todos los sitios en los que afectó serían las estimaciones más altas serían de 100 millones de personas, que era un 20% de la población mundial de la época. Se libraron América, el África subsahariana, el norte, la parte árabe sí que también se vio afectada, y Oceanía. El resto del planeta, vamos, Europa, Asia, norte de África, se la comieron enterita. No afectó a todos los sitios por igual. Por ejemplo, en Florencia, Sí. la ciudad de Florencia fue una de las más castigadas. Se calcula que sobrevivió solo una quinta parte de la población total. Un 20%, es poquísimo.
Las estimaciones para España, por ejemplo, para la corona de Castilla, de Aragón y del Reino de Navarra, que tenían un total de 6 millones de personas en total, Sí, pues quedaron 4,6 millones, es decir, murieron 1.400.000 personas. 1,4. Muchísima gente. Sí, también hay datos de Inglaterra o Gales, por ejemplo, en los que murieron 2 millones de personas, en Francia murieron 7 millones de personas, en Italia muchísimo, Dinamarca y Noruega se quedaron con la mitad de la población. En fin, se mató a muchísima gente y aparte también fue una epidemia que aplastó a todas las clases sociales sin distinción ninguna. Incluso murieron algunos reyes como Alfonso XI de Castilla o Juana II de Navarra también. Murieron probablemente por peste negra. Bueno, la peste fue una epidemia devastadora, así como podemos ver. ¿Y cómo empezó esta enfermedad? ¿Cómo fue el inicio del brote, digamos? Pues el del brote este de la Edad Media, porque supuestamente el de la época de Justiniano del Imperio Bizantino vendría de África, de la zona de Egipto, Ujú. pero en este caso de la enfermedad medieval no se sabe, como siempre, pero bueno, la teoría más aceptada señala al centro de Asia. Sería una zona que abarcaría desde el norte de la India hasta las estepas del centro de Asia y el desierto de Gobi. Podríamos pensar que con la expansión de los mongoles, que fue justo en aquella época, los mongoles lo traerían hacia Occidente. Con sus conquistas y que fueron además muy rápidas, pues llegarían desde ahí, desde la parte del oeste de China hasta Europa. ¿Y cómo fue esa llegada a Europa concretamente? Pues parece ser que había una colonia genovesa en la península de Crimea, en el Mar Negro, que se llamaba Cafa. Ahí en Cafa pues llegaron los mongoles para asediarla y conquistarla. Entonces la población pues huyó en desbandada. Muchos de esos habitantes eran genoveses y cogieron sus barcos y se fueron a Génova. Entonces llevaron consigo, sin saberlo y sin quererlo, llevaron consigo la peste hacia Europa Occidental. De hecho, algunos barcos llegaron a la costa de Venecia o de Sicilia portando ya solo cadáveres. Toda la población, todos los marineros y todas las personas de los barcos ya estaban muertos. Y ahí desde Italia pues se expandió con una velocidad pues pasmosa al resto de Europa. Por Occidente las primeras infecciones fueron en Francia, de Italia a Francia, luego pasaron a España, Inglaterra y ya hacia el norte corrió primero por Hungría, Alemania y ya hasta Suecia, Dinamarca y Rusia. ¿Y cuál fue el origen, digamos, biológico de la peste? ¿Qué es lo que la causó? Pues bueno, hay varias teorías, tampoco está del todo claro. En aquellos tiempos, sobre todo, claro, con una ciencia casi inexistente, los médicos, que en realidad eran más sanadores y tenían además muy pocos recursos para sanar, se buscaba una explicación principalmente religiosa. Había un sacerdote de Córdoba, por ejemplo, que pensaba que se debía a un terremoto que había pasado hacía poco tiempo en Italia y entonces, claro, al abrirse la tierra, los humos del infierno habían subido hasta la superficie y la habían Ah, contaminado, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna forma. sí, sí. Pero bueno, cuando pasó la peste se culpó principalmente a los judíos. Los judíos tenían ya desde el principio del cristianismo súper mala fama entre los cristianos, principalmente por el tema de que fueron los que mataron a Jesús, ¿no? En la Biblia. Inglaterra y Francia ya habían expulsado a los judíos de sus reinos. En el siglo XIII Inglaterra fue el primero, pero muchos otros no. Entonces, durante la peste se les culpó a ellos y muchos países que no habían expulsado a los judíos acabaron expulsándolos como consecuencia de esta peste negra. Aparte de que se vivió una época de violencia increíble durante todo el siglo XV por culpa de la peste, porque culpaban a los judíos por ello. Pero bueno, con el tiempo ya esto de los judíos pasó, claro, llegó la ciencia, y entonces se pensó que podría haber sido las ratas. Durante mucho tiempo se pensó que habían sido las ratas, de hecho yo lo que estudié en el colegio, hasta hace muy poco tiempo, Sí. pero ahora no se piensa tanto que sean las ratas, sino que eran las purgas que venían con las ratas. Mm.
Las No pulgas. está del todo probado, pero parece que sí, parece que serían las pulgas que venían con las ratas las que transmitían la enfermedad. Bueno, pues lo cierto es que como ya comentabas, o sea, hubo una serie de consecuencias, ¿no?, para la sociedad medieval derivadas de la peste. Algunas consecuencias tuvieron que, bueno, aparte de las más claras, que es la mortalidad derivada de esa peste, otras tuvieron que ver un poco con el aumento, digamos, del odio, ¿no?, que nos decías, contra algunas comunidades, como el caso de la judía. O sea, que vemos también que ya en esos momentos de la Edad Media, digamos que la epidemia fue un foco de aumento de las tensiones posteriores, ¿no?, contra ciertas comunidades, y tuvo unas consecuencias que van más allá de la propia mortalidad de la peste, ¿no?, unas consecuencias sociales, digamos. Exactamente, sí. Pues como de hecho se puede ver reflejado también ahora mismo en lo que estamos viviendo. Siempre que hay una crisis, sea del tipo que sea, al final tiene un reflejo tanto social como político, que lo tendrá esto también, como de muchos otros campos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Sí, porque al final las consecuencias, digamos, trascienden de la pura cuestión sanitaria, digamos, y al final, en el caso de la peste, también hubo una serie de consecuencias para la floreciente cultura, ¿no?, digamos, de la Baja Edad Media. Sí, Digamos que hubo un poquito de apagón, ¿no?, ahí tras la peste. sí, exactamente, porque de hecho, claro, normalmente tendemos a pensar que la Edad Media es un periodo oscuro. En realidad la Edad Media son 1000 años Sí, y hay muchísima diferencia entre una época y otra de la Edad Media. totalmente. Claro, podemos decir que en el siglo X hubo una revolución en el campo que hizo que las cosechas mejoraran mucho, y eso llevó a un crecimiento también cultural y económico, sobre todo en el siglo XIII. Lo que ocurre es que es verdad también, no podemos echarle la culpa solo a la peste negra. Antes de la peste ya se había iniciado un proceso de crisis económica, pero Ya. claro, cuando llegó la peste esto fue devastador. Entonces, claro, tú ten en cuenta, la peste acabó con, como decíamos, un tercio de la población europea, un 20% de la población mundial. Eh, entonces, perdón, eh, Sí, claro, digamos me quedo. que quizá el Renacimiento tuvo que retrasarse, ¿no? Veníamos de una época como era la Baja Edad Media, en la que teníamos un aumento cultural, ¿no?, un renacer en Eso es, cierta sí, medida, y eso se frena eso es, con la peste, ¿no? Lo cual al final sí, nos sí, puede sí. llevar a un retraso de quizá del Renacimiento, ¿no?, digamos. Sí, eso es lo que te quería comentar, me había quedado pensándolo, perdón. Sí, de hecho, hay quien piensa que precisamente por esta peste negra el Renacimiento se hubiera adelantado un poco, porque pensemos, por ejemplo, en Italia, que el origen del Renacimiento en Italia, por ejemplo, es en el siglo XIII, es muy pronto. En el siglo XIV, perdón, en el 300, en el siglo XIV. De hecho, Boccaccio, por ejemplo, nos cuenta de primera mano cómo se vivió la peste negra. Hay quien dice que la peste negra fue causante de su retraso, pero también hay gente que dice que la peste negra fue causante de su adelanto, y esto tiene una explicación también. Hay personas que han estudiado el tema y piensan que debido a la carencia de mano de obra barata, se tuvo que innovar mucho en cuanto a maquinaria e instrumentos para el campo, y que eso conllevó a una serie de innovaciones en otros campos, y que por eso el Renacimiento se pudo adelantar por Ah, causa de la peste. interesante. Entonces, pues es cuestión de que cada uno elija la que más le gusta, y Bueno, nada más. Hay teorías para todos los tipos. bueno, lo que sí vemos bastante claro, es el acercarnos a la historia nos permite encontrar ciertos paralelismos, ¿no? O intentar ver en la historia la proyección hacia, bueno, pues nuestro día a día y lo que estamos viviendo hoy. Y sí vemos claro que todas estas crisis sanitarias tienen luego tienen unas consecuencias socioculturales importantes, y nosotros ya estamos anticipando que puede haber unas consecuencias económicas y unas consecuencias socioculturales también tras esta crisis, que veremos
cuáles pueden ser, pero bueno, puede ser hacia un sentido u otro, ¿no? Adelantar el próximo renacer cultural, que esperemos sea ese el camino, o bueno, o vivir una época de enfriamiento. Bueno, veremos lo que viene. En cualquier caso, la siguiente epidemia, tras la desolación bajo medieval que dejó tras de sí la peste negra, vamos a hablar ahora del cólera, una epidemia que tuvo su punto, digamos, álgido en el siglo XIX. Prácticamente todo el planeta se vio sacudido por esa otra gran pandemia de la humanidad, el cólera, como decimos, con un efecto realmente devastador que sacudió Asia y Europa, con una violencia que desde luego no se recordaba desde esa peste negra, desde el brote de peste negra de la Baja Edad Media. Esta epidemia nos cogió, digamos ya de alguna manera en los albores, en una incipiente globalización, ¿no? Con grandes potencias ya despuntando, y se trata de esa epidemia cuya extensión data de finales del 19, del cólera, de la que hablamos ahora con Bernardo. Lo primero de todo es por entender un poco, ya que era globalizado el mundo entonces, ¿se parecían algo las medidas para atajarlo? O sea, por ejemplo, ¿había cuarentenas? Pues sí, de hecho, remontándonos, volviendo antes de dejar la peste negra, de hecho, tanto el concepto de cuarentena como la palabra surgen precisamente en la peste negra. Si no recuerdo mal, estuve en el puerto de Génova, donde no dejaban pasar los barcos antes de que hubieran pasado 40 días esperando, como prevención. Y de ahí el nombre de cuarentena. Pero sí es cierto que esto fue un caso puntual y que no era nada sistematizado. Viene de ahí, es su origen, pero nada, durante la peste negra no había cuarentena. En el siglo XIX, con el cólera, sí que ya existían cuarentenas, pero eran una medida pues que levantaba polémica como hoy día. Sí. También. El mundo empezaba a ser un mundo global, como tú decías, y las transacciones comerciales movían muchísimo dinero internacionalmente. La gran mejoría de las comunicaciones también, el tren, sobre todo el ferrocarril, hizo que la bacteria pues se propagara por mucha más velocidad por todos lados. ¿Y cuál fue el origen del cólera, digamos? ¿De dónde pudo haber salido ese brote de cólera? Pues en este caso parece que está un poco más claro y se asocia mucho el cólera con la India, con el norte de la India, particularmente con el río Ganges y la ciudad de Benares, o Banarasi, como hay que llamarla ahora, creo. Sí. En esta ciudad es la ciudad sagrada del hinduismo y es muy famosa por los ritos de defunción que se llevan a cabo allí. En estos ritos lo que se hace es quemar a los muertos y las cenizas se tiran al río. Pero claro, no todo el mundo puede permitirse ese estricto. Entonces las familias menos pudientes lo que hacen es directamente tirar a los muertos al río. Parece ser que es un foco de infección ideal en esa zona. Y es curioso en el cólera el nombre, ¿no? de la propia enfermedad, porque bueno, se asocia con ese sentimiento de ira, digamos, que llamamos cólera. No sé de dónde viene el nombre y luego también un poco en qué consistía la enfermedad, ¿no? Sí, pues mira, el cólera, bueno, es una enfermedad infecciosa y es una bacteria que es muy común en zonas donde hay agua no potable o donde hay agua estancada y muy malas condiciones higiénicas. El agua es, de hecho, su principal fuente de contagio, aunque también se puede transmitir entre personas, parece ser. Básicamente lo que produce son diarreas muy fuertes que te pueden matar por deshidratación. Y además muy rápido, además en cuestión de horas. Lo del nombre, como tú decías, sí que es curioso, porque además mucha gente parece que piensa que el nombre de la enfermedad viene de la cólera, del sentimiento de ira, pero en realidad es al contrario. Antiguamente, en época del Imperio Romano ya, se creía que las enfermedades estaban provocadas por un desequilibrio entre 4 líquidos, que eran los líquidos que se distribuían por el cuerpo y lo equilibraban, ¿no? Entonces cada líquido provocaba un humor diferente. En el cólera, en la enfermedad del cólera, las secreciones tienen un color como amarillento, parecido al de la bilis, que es el líquido del hígado. En el sistema romano, de medicina que comentábamos, de los 4 humores,
la bilis se asociaba con la ira. Entonces, en algún momento, decir tiene un exceso de bilis se convirtió en decir que estabas muy enfadado, que eras muy iracundo. Ya. Y de ahí el término pasó nombrar la ira. El nombre de la enfermedad, porque la enfermedad el nombre viene del griego, la parte primera, cole, sería bilis, y reo sería el flujo, y de ahí cólera. Ujú. ¿Y qué produce el cólera? O sea, ¿cuál es el motivo por el que se extiende, digamos, el cólera? Sí, pues como te decía antes, parece claro que es la falta de higiene lo que favorece más su propagación. Y entonces, claro, ten en cuenta que las epidemias de cólera que se distribuyeron por Europa por todo el siglo XIX, en esa época las condiciones, aunque no eran tan malas como en el 17, las condiciones higiénicas, o 16 o incluso 18, Mm, pero bueno, comparado con las de hoy día, dejaban mucho que desear. ya. Entonces, las malas condiciones de vida de los obreros, por ejemplo, en esos grandes centros industriales, que vivían realmente hacinados en espacios muy pequeños, ¿no? Pues ayudó mucho a la expansión de la enfermedad. Ujú. ¿Y cuáles han sido las grandes epidemias de cólera, ¿no? Porque ha habido más de una, más de esa epidemia, digamos, que ubicamos en el siglo XIX. Posteriormente ha habido más y en diferentes zonas, ¿no?, del planeta. Así por resumirlas, Sí, ¿cuáles serían las más grandes, digamos, las más importantes? pues bueno, como tú dices, hubo muchas durante todo el siglo XIX. Habría principalmente 6 grandes epidemias de cólera que fueron en el 1817, en el 29, en el 52, en el 63, y otras dos que se expanden desde el 81 hasta el 96 y de 1899 a 1923, ya bien entrado el siglo XX. Ujú. En este tiempo murieron millones de personas. Solo en España se calcula que murieron más de 300.000 personas, que es muchísimo. Sí, Ten en cuenta totalmente. que la población del país en ese momento era mucho menor, entonces el porcentaje de muertos era altísimo. Ujú. Sí, o sea, estamos hablando de unas cifras de mortalidad también muy, muy, muy importantes. En cuanto a zonas geográficas, digamos, tenemos claro, o sea, en la epidemia del 19, ¿no? Tenemos claro la afectación en Europa, pero además, ¿en qué otras zonas afectó esa primera pandemia y sucesivas, digamos? ¿Cómo podríamos centrar un poco las zonas que han estado más impactadas por las epidemias de cólera? Pues mira, la primera pandemia fue sobre todo India, Ujú, aunque también hubo casos en el sureste asiático, en China, incluso en Corea, en Japón. ujú, La segunda sí que salió de Asia y ya llegó hasta Alemania. Y ya la cuarta fue general, la cuarta fue de todo el planeta. Aparte, en esta cuarta epidemia es cuando hubo cifras ya de verdad preocupantes. En Italia, por ejemplo, hubo 113.000 víctimas, en Argelia unas 80.000, en Estados Unidos se lleva 50.000, Rusia 90.000, 20.000 Holanda. La quinta tuvo cifras incluso más altas y la sexta fue ya un poco diferente, porque la sexta, por ejemplo, en Europa Occidental, que ya la sexta fue en tiempos más recientes, las condiciones sanitarias habían mejorado mucho, e incluso en muchos países ya había seguridad social. Entonces, en Europa no afectó tanto, pero eso no quita que en otras partes del mundo también fuera muy letal. Por ejemplo, en Filipinas hubo 200.000 muertos. Entonces, realmente, ahora mismo nos encontraríamos en una séptima pandemia, que también dicen que es en la que estamos ahora, sería la séptima, que comenzó en Indonesia en el año 1961, ya en la segunda mitad del siglo XX. Pero claro, ya esta pandemia no es como las anteriores, porque ya lo que ocurre es que, por desgracia, la enfermedad se ha hecho endémica en muchos sitios del mundo, pues como aquí puede ser la gripe. ujú, Y en otras, pues como por ejemplo en Europa, está prácticamente desaparecida. ujú. ¿Y qué consecuencias tuvo el cólera? Hablábamos antes de esas consecuencias de la peste negra, consecuencias que trascendían, ¿no? Digamos, el tema sanitario. En este caso, ¿qué consecuencias tuvo a diferentes niveles? Pues lo más importante que tuvo el cólera, que aparte lo vivimos hoy día todos los días en el telediario,
Es que provocó el nacimiento de la cooperación médica internacional. A mediados del siglo XIX y hasta finales del siglo XIX hubo una explosión de encuentros médicos, la mayoría de ellos centrados en cómo contener, tratar o frenar el cólera en concreto. Pues muy parecido a lo que estamos viendo ahora con la Organización Mundial de la Salud y todo ese tema. Esa cooperación internacional está muy clara hoy día. Todo el mundo trata la forma de perseguir, de contener la pandemia o de encontrar una vacuna. Pues lo mismo, todo esto nació pues por causa del cólera en el siglo XIX. Bueno, una consecuencia, digamos, positiva, ¿no? Del cólera, sí. en este caso. Bueno, pues hemos recorrido primero la peste negra, después el cólera y llegamos así hasta la pandemia más reciente, la gripe española, que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo primero de todo es por qué se llama española y qué tuvo realmente de española esta gripe, Bernardo. Pues, a ver, realmente nada, porque las enfermedades no tienen nunca un país culpable. Igualmente que ahora el COVID-19 tampoco es culpa de China, pues la gripe tampoco tuvo nada que ver con España. Creo que es importante incluso concienciar a la gente de esto, ¿no? Porque ya hemos visto cosas muy desagradables. Pero bueno, después de ese abrupto, perdón. No, tiene todo el sentido, o sea, eso es así. Sí, sí. Pues nada, como te decía, de española no tuvo prácticamente nada, realmente nada. Lo que ocurre es que esta epidemia se desató durante la Primera Guerra Mundial y entonces, claro, los países contendientes, para que no se alarmara la población y para no dar muestras de debilidad al enemigo, impusieron una férrea censura en todo lo relativo a la pandemia. Entonces, claro, todo el mundo se enteraba de las noticias de la enfermedad por la prensa española, porque España era un país neutral y pues aquí no hubo censura en ese tema. Entonces, claro, la gente empezó a llamarlo la gripe española porque toda la prensa que hablaba de ella era española. Sí, o sea, porque la información procedía de España, ¿no? Digamos, o sea, y al final queda en el nombre de la epidemia, curioso. ¿Y cuál fue el posible origen, digamos, de esta epidemia, de la gripe española? Pues es curioso que siendo la más reciente y la más actual, es de la que menos se sabe su origen, porque si bien de las otras dos se puede más o menos rastrear, actualmente no se saben cuáles fueron los orígenes de esta pandemia. Hay quien sitúa el nacimiento en Francia o China en los años 16 o 17, pero lo cierto es que el primer caso está documentado en Estados Unidos el 4 de marzo, que es mi cumpleaños, por cierto, por eso me acuerdo, de 1900, sí, de Sí, pues hace 1918. muy poquito ha Y sido. fue, sí, Felicidades. Con algo de gracias. retraso. Gracias. Y fue en una base militar estadounidense, yo te digo, en 1918. Es el primer caso y ahora mismo no se sabe de dónde pudo venir. ¿Y en qué consistía esta gran gripe y a quién afectaba? Pues esta fue un poco especial porque a diferencia de otros virus o de otras enfermedades que normalmente vemos que las víctimas son o niños chicos o ancianos, que son las personas que tienen menos defensa, la gripe española causó una mortalidad enorme entre la población de 20 y 40 años, entre 20 y 40 años, Ajá. que supuestamente es la más resistente. Entonces este hecho hace que esta gripe fuera especialmente letal. Y además es que solía provocar la muerte como mucho en 5 días y por hemorragia interna, o sea que no tenía que ser muy agradable. ¿Cuánta gente se calcula que murió en todo el mundo por esta gripe? Pues mira, se calcula que mató más o menos alrededor de 100 millones de personas entre 1918 y 1920, son solo 2 años. En esos tiempos esto es entre un 3 y un 6% de la población mundial. Y aunque suena la misma cantidad de gente que la peste negra, la estimación de los 100 millones de personas para la peste negra es la más alta. Sin embargo, esta es una media. Entonces parece que la cantidad en términos absolutos es bastante mayor. Una cantidad, en cualquier caso, mayor que los muertos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque
la Primera Guerra Mundial se calcula que fallecieron en torno a 10 y 30 millones de personas, entre civiles y militares. Pues fíjate, 50 y 100 millones de personas, Pues sí. vaya una pasada. ¿Y cómo influyó el hecho de que se propagara precisamente en ese momento histórico, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial? ¿Qué consecuencias tuvo el hecho de que el desarrollo de la gripe coincidiera en el tiempo en ese momento histórico? Pues mira, esto igual que con el cólera, te podría decir que las comunicaciones y la velocidad de los desplazamientos ya en esta época, con trenes, coches, incluso aviones en algunos casos, Uh-huh. eh, pues claro, favoreció mucho la expansión de la enfermedad por toda Europa. Entonces, no se puede decir que la guerra fuera ni mucho menos el causante de que se expandiera, pero sí que ayudó mucho. Porque claro, aparte en una guerra con el movimiento constante de tropas y todo esto, pues influyó muchísimo, claro. Uh-huh. ¿Y cómo se extendió en Europa en concreto? O sea, ¿cómo fue esa extensión a lo largo del continente europeo? Pues mira, los primeros casos están registrados en Francia. De ahí casi inmediatamente pasó a España. Y Uh-huh. de hecho España fue uno de los países más afectados. Tuvo 8 millones de infectados y hubo 200.000 muertes, que era el 1% de la población del país en ese Uh-huh. momento. En Europa parece que el Reino Unido tuvo unas 250.000 muertes, Italia y Francia los dos rondarían las 400.000. O sea que afectó bastante. Uh-huh. Y bueno, vemos que en España nos decías uno de los países más afectados, o sea, 8 millones de infectados y 200.000 muertos, ¿no? O sea, un índice bastante alto. ¿Y en América? ¿En América tuvo más afectación o menos que en Europa? En América depende de la zona. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo unas 600.000 muertes, que son muchas. Y de hecho se calcula que el 28% de la población llega a estar infectada, es muchísimo. Uh-huh. Hay un caso muy curioso que en Alaska, un pueblo que se llama Fairbanks, donde murieron, tenía 80 habitantes solo el pueblo y murieron 78 en solo una semana. O sea, fue un pueblo que desapareció Joder. prácticamente. En el resto de países de América la infección fue menor. En Venezuela se calculan unos 25.000 muertos, en Argentina 15.000 y en Chile unos 40.000. O sea que allí también impactó, pero parece que el impacto fue menor. Uh-huh. ¿Y en el resto del mundo? Pues también hizo estragos, la verdad, en la India, que en ese momento era una posesión británica, se calculan entre 10 y 16 millones de muertos. Es una barbaridad. En China se murieron alrededor de 30 millones de personas, que era la tercera parte de la población del país. En África subsahariana se calculan un par de millones de víctimas, en Australia 80.000, en los países del Pacífico, de las islas del Pacífico, también afectó. Fíjate que en los casos anteriores no hemos hablado apenas de ellos, y en este caso, en Fiji, por ejemplo, murió el 30% de la población y en Samoa el 40%. Y en ambos casos fue rapidísimo, fue en cuestión de un par de semanas. Uh-huh. Y después de este brote, digamos, centrado en los años circundantes a la Guerra Mundial, ¿no ha habido más brotes? Pues no, la verdad es que después de tantas muertes y de afectar a todo el planeta y a cientos de millones de personas, estacionalmente el virus en verano desaparecía y volvía en invierno, y de repente en el año 1920 desapareció en verano como todos los veranos, y aunque sí volvió, nunca volvió como antes. Uh-huh. No hay una razón especial para ello, simplemente pues pasó su momento. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí la otra gran epidemia, la gripe española, la más reciente. Hemos hecho un repaso con Bernardo Ríos a las diferentes epidemias que hemos sufrido a lo largo de la historia, a una muestra de ellas, porque hay más, pero bueno, las más, digamos, destacadas o las que más mortalidad produjeron. En cualquier caso, vemos en esas epidemias toda una serie de elementos
que se parecen en bastante medida a lo que estamos viviendo, ¿no? En estos momentos, Bernardo. Pues sí, se parece bastante, la verdad. Esperemos que acabe mejor que en estas ocasiones anteriores. Sí, bueno, lo que son las cifras parece que son menores, no son unas cifras comparables, pero bueno, también las condiciones higiénicas son distintas, el mundo ha cambiado mucho desde entonces y bueno, aunque vivimos en un mundo muy globalizado, también es un mundo que está demostrando que en cierta medida puede replegarse, ¿no? O sea, y aunque vivimos hiperconectados a todos los niveles, físicos y desde luego a través de la red, bueno, pues en un momento determinado pues el mundo para y bueno, es la primera vez que en ese sentido creo que estamos viendo una parada tan drástica en la actividad en tantos países del mundo a la vez, que eso creo que es un elemento novedoso en comparación con estas otras gripes, ¿no? Yo creo que en esos momentos no era tan fácil controlar a esas poblaciones ni poder tomar unas medidas sanitarias como las que se están tomando ahora mismo, ¿no? A nivel global. Sí, de hecho, leí hace poco un artículo muy interesante de un filósofo coreano que vive en Alemania, sí, que comentaba cómo precisamente en las otras epidemias, que han sido mucho peores que esta en cuanto a número de muertos y de infectados, sí, como nunca se había parado la economía de esta forma. De hecho, él la adjudicaba, hablando pues como suelen hablar los filósofos, la adjudicaba al hecho de que hoy día nadie se enfrenta cara a cara a un enemigo y bueno, puede tener una parte de razón, no es ninguna tontería expresarlo de esta forma. sí. También escuché el otro día, no sé si fue Christine Lagarde o alguien del Banco Central Europeo decir que esta crisis iba a ser peor que la del crack del 29, que esperemos que sea una exageración, porque Sí. si no, Bueno, vamos a sufrir bastante. esa comparación con el crack del 29, bueno, ese análisis un poco de la crisis del crack del 29 lo hacías tú también el otro día en Geografía Infinita, ¿no, Bernardo? El artículo en el que hablabas del crack del 29 y un poco lo ocasionó. Yo no sé si las consecuencias eran parecidas, económicas. De otras cosas, creo que el crack del 29 estuvo bastante localizado en Estados Unidos, ¿no? Aunque fue un fenómeno global y la economía estaba muy interconectada, desde luego el estallido del crack del 29 y la posterior Gran Depresión está muy centrado en Estados Unidos y creo que el mundo era muy global y dependíamos mucho de Estados Unidos, por supuesto, en 1929 y la década posterior. Pero no sé, o sea, me da la sensación de que ahora es un fenómeno todavía más global que afecta simultáneamente a muchos países a la vez. Con lo cual, bueno, no quiero caer en el pesimismo, pero me parece que la situación es inédita desde muchos puntos y creo bueno, que vamos a afrontar un tiempo diferente. Esperemos que también pues sirva para sacar cosas positivas, ¿no? Como veíamos también en estas epidemias, han dado lugar bueno, la colaboración internacional en el ámbito sanitario, también lo hemos visto como una lectura positiva, ¿no? De las epidemias, bueno, el unirse ante la dificultad, toda una serie de cosas que esperemos, bueno, pues podamos Es cierto. sacar. No, para no quedarnos con un mal sabor, diré que, por ejemplo, vi un gráfico de la agencia de Deloitte, creo que se llama, ¿verdad? Sí, Americana. sí, la Que consultora, decía que sí. para Navidad, exactamente, pues decía que para Navidad pasaremos unas Navidades un poco austeras, pero ya dentro de la normalidad. Entonces, bueno, confiemos en su previsión. Eso sí, confiemos en lo positivo y esperemos que todo vuelva a la normalidad. El filósofo coreano es Byung-Chul Han, ¿no? El que, sí, el artículo, sí, yo también lo leí en su momento, es que me sonaba mucho lo que estabas diciendo. Sí, sí, el artículo del País, sí, sí, sobre la emergencia viral. Sí, 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 sí. Bueno, pues veremos las consecuencias que trae tras de sí esta bueno, pandemia que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir en este año 2020. Nosotros hemos repasado las tres principales, bueno, gripe española, empezando por el final, el cólera y la peste negra, para bueno, ver qué aprendizajes podemos sacar de allí, qué ideas poner en relación con lo que estamos viviendo ahora, que a veces nos sorprendemos y vemos que todo tiene una relación.
Bernardo, muchas gracias por habernos acompañado un día más y nada, hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer como siempre. Un abrazo. Hasta aquí nuestro podcast de hoy, en el que hemos hablado de las grandes epidemias de la historia que han sido por este orden la peste negra, el cólera y la gripe española. Nos hemos acercado a todas ellas tratando de encontrar algunos paralelismos con la epidemia que estamos viviendo hoy, el COVID-19, el coronavirus, para tratar de ver en la historia algo de lo que podamos de alguna manera aprender. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete al podcast de Geografía Infinita para estar al tanto de todas las novedades. Estamos en iVoox, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Además, recientemente hemos abierto una cuenta en YouTube donde también podrás encontrar los podcasts. Muchas más historias geográficas, estas y muchas otras más, te esperan en geografiainfinita.com. También puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter e Instagram somos GeoInfinita y en Facebook somos Geografía Infinita. Recibid un cordial saludo de Gonzalo Prieto.